El grupo de expertos en derechos humanos sobre Nicaragua presentó su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el cual expone cómo el régimen Ortega Murillo utilizó recursos del Estado para sostener la represión en Nicaragua. Más de una decena de países expresaron estar alarmados con los resultados del informe, que reveló una red de vigilancia e inteligencia destinada a perseguir a nicaragüenses opositores en el exilio. En la sesión del 16 de marzo, el GREN instó al régimen nicaragüense a desmantelar la arquitectura de la represión. El presidente del grupo de expertos, Jean Michael Simon, manifestó haber documentado el desvío de fondos públicos y su encubrimiento contable para financiar la represión y las graves violaciones de los derechos humanos en Nicaragua. La coyuntura política regional hace ineludible impulsar avances concretos hacia la reconstrucción democrática en Nicaragua en el marco del derecho internacional. Nuestro informe es, ante todo, el testimonio de un pueblo que ha sufrido durante años. Detrás de cada página hay mujeres, hombres y niños, familias enteras. Sus vidas han sido desbaratadas por la represión sistemática ejercida por el gobierno de Nicaragua. Y no hay ningún país que lleva tantos casos a la CIJ como Nicaragua. Además, los Estados parte del Estatuto de Roma podrían remitir la situación de Nicaragua a la Fiscalía de la CPI, porque hay elementos de crímenes de lesa humanidad contra nicaragüenses que se han cometido en el territorio de los Estados parte. Los Estados también pueden pedir sanciones individuales e investigación penal. La dictadura no envió ningún representante a esta sesión. Por su parte, las representaciones de Canadá, Chile, Brasil, Paraguay y España condenaron las violaciones de derechos humanos registradas en el país. Especialmente preocupantes son las noticias de asesinatos y ataques físicos contra exiliados. Y esos incidentes deben ser investigados en profundidad y rápidamente de conformidad con la legislación nacional. Instamos al gobierno de Nicaragua a cesar de inmediato toda la persecución, cooperan inmediatamente con todos los mecanismos de derechos humanos. Perseguimos con preocupación los hallazgos del informe, que nuevamente documentan patrones persistentes de violaciones de derechos humanos, que incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico y privación arbitraria de la nacionalidad. Las restricciones sistémicas a las libertades fundamentales. El informe señala patrones persistentes de violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y restricciones al debido proceso. Instamos a las autoridades nicaragüenses a cumplir con la prohibición absoluta de la tortura y a poner fin al acoso y a las amenazas contra nicaragüenses exiliados. Señor vicepresidente, desde hace muchos años los ciudadanos nicaragüenses sufren la violación de los derechos humanos, pero también desde hace muchos años, en este mismo foro, se ha denunciado el catálogo completo de esas violaciones pensando que representa la voz del contundente silencio al que están sometidos los muertos y detenidos. Y la pregunta que muchos piensan, pero que pocos se animan a expresar, es si una situación como la que ha vivido un país de América del Sur recientemente es la única solución posible para que los derechos humanos sean respetados, para que las torturas terminen y para que los detenidos por cuestiones políticas sean puestos en libertad. Hemos llegado a un punto en el cual la no indiferencia de algún país sobre el sufrimiento de los ciudadanos nicaragüenses sea la única alternativa. De la misma forma se manifestaron diversas organizaciones nicaragüenses defensoras de derechos humanos. La represión ha sido extendida a todo el territorio. 873.000 personas han huido del país en búsqueda de protección y seguridad. Los nicaragüenses somos ahora la segunda población en el mundo que más solicita refugio. Entre 2018 y 2025 documentamos 236 defensoras y activistas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. Actualmente 3 mujeres son presas políticas, la defensora indígena Nancy Enrique, Salvadora Martínez y Angélica Chavarría están en desaparición forzada. Roberto Cepeda, representante de Costa Rica, el país que ha brindado mayor acogida a los nicaragüenses que han huido de la represión, manifestó su consternación por la represión transnacional. La investigación del asesinato de Roberto Samcam en San José en junio de 2025 apunta a motivaciones políticas, como lo indica el informe del GREN. Al día de hoy se mantiene activa y se ha procedido con el arresto de 2 personas presuntamente implicadas en su homicidio. Adicionalmente,
las autoridades han activado algunos mecanismos institucionales para proveer salvaguardias para las personas exiliadas. Expresamos nuestra preocupación también por la dimensión de género de esta represión. En el exilio, estas violaciones afectan especialmente a mujeres privadas arbitrariamente de su nacionalidad, bienes y pensiones. China fue el único país que rechazó el informe. Su delegación defendió al régimen y afirmó que su país celebra los esfuerzos del gobierno de Nicaragua para promover y proteger los derechos humanos. China siempre se opone a la politización e instrumentalización del Consejo y utilizar los derechos humanos como pretexto para ingerir en otros asuntos internos de otros estados. Pedimos a la comunidad internacional que respete la soberanía, independencia e integridad territorial del país. El informe fue presentado en cumplimiento de la Resolución 5818 del Consejo, mediante la cual se renovó por 2 años el mandato del grupo de expertos y se le solicitó entregar un informe exhaustivo en esta sesión.